Civilizaciones y pueblos prehispánicos. En este presente video se observan las civilizaciones y pueblos prehispánicos más importantes. Veremos cómo vivían, sus creencias y cómo su legado sigue presente en nuestras culturas actuales. Los aztecas. Su ubicación. Se establecieron en el Valle de México y fundaron su capital, Tenochtitlán, sobre un islote en el lago Texcoco. Su economía era muy activa y se basaba en el comercio, el trueque y la agricultura, especialmente en el uso de chinampas, y las flotantes construidas para cultivar maíz, frijoles, calabazas y ajíes. La cultura. Tenían una cosmovisión centrada en la idea de que el mundo debía sostenerse con sacrificios humanos, especialmente al dios Huitzilopochtli. También tenían un calendario ritual y otro solar, arte plumario, esculturas y códices ilustrados. Organización social. Estaba organizada en clases sociales, que son los nobles, pipiltín, plebeyos, macehualtín y esclavos, tratacotín. Religión. Estaba más enfocada hacia el sincretismo que al politeísmo, ya que adoptaron dioses de otras culturas, más que imponer a sus propias deidades. Algunos de los dioses son Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc y Coatlicue. El autor, Pérez Flores, nos ayudó a comprender sobre la religión de los aztecas. Podemos visualizar la empatía con los aztecas al comprender las razones por las cuales valoraban la guerra, realizaban sacrificios y adoraban a múltiples dioses. Al ponernos en su lugar y entender su forma de pensar, podemos interpretar su cultura desde su propia perspectiva y con nuestros valores actuales. Los mayas. Su ubicación. Se encontraban en Mesoamérica, que abarcó lo que actualmente conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Su economía. Estaba centrada en la agricultura intensiva. Cultivaban maíz, frijoles, zapallo, cacao y algodón, usando técnicas como terrazas, canales de riego y campos elevados. También practicaban la caza, la pesca y el comercio regional, intercambiando jade, sal, obsidiana y pluma. La cultura. Se destacaron por su escritura de jeroglíficos, su avanzado conocimiento astronómico y matemático y sus elaborados calendarios rituales y solares. Las ciudades mayas eran centros religiosos. La autora Valencia Rivera nos explica sobre los mayas, su cultura y de sus calendarios. Organización social. Una ciudad-estado, gobernada por un soberano con gran poder. Era conocido como Alach-Winik, hombre verdadero, y era considerado como un ser divino, quien tomaba las principales decisiones de gobierno, dirigía el ejército, dictaba las leyes, administraba la justicia y organizaba el comercio y los asuntos religiosos. Después se encontraban los sacerdotes, nobleza, comerciantes, artesanos y por último los esclavos. Religión. Era politeísta y ritualista, con sacrificios y ceremonias complejas, dirigidas por una élite sacerdotal. Aunque muchas ciudades fueron abandonadas hacia el siglo IX, el legado maya perduró por siglos y aún vive en sus descendientes. Podemos ver la empatía en los mayas, ya que al ponernos en su lugar, logramos entender por qué el maíz era tan sagrado para ellos, el por qué construían pirámides y cómo su vida giraba en torno al calendario, la religión y la naturaleza. Incas. Su ubicación. Construyeron el Tahuantinsuyo, el imperio más grande de América prehispánica, que abarcó gran parte de la actual cordillera de los Andes, Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Chile y Argentina. Su economía se basaba en la agricultura en terrazas, cultivando papa, maíz, quinoa y hojas de coca, y en el trabajo colectivo obligatorio, llamado mita, donde todos contribuían a la construcción de caminos, templos y producción agrícola. Cultura. Los incas eran organizados y espirituales. Vivían en Ayllus y adoraban al sol. Su capital era Cusco. Fueron conquistados en 1533. La organización social era jerárquica y era un sistema de parentesco llamado Ayllu, que era la unidad básica de la sociedad. Se encontraban la realeza, nobleza de sangre, nobleza de privilegio, curacas y nobles de las nacionalidades derrotadas y el pueblo común. El autor, Rodworowski, nos complementará el cómo era la organización social de los incas. Religión. Los incas eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Los dioses principales eran Inti, el dios del sol, Pachamama, la madre tierra, y Mamaquilla, la diosa luna. Podemos observar la evidencia en la cultura que nos dejaron los incas a través de restos arqueológicos como Machu Picchu, los cuales nos brindan información valiosa sobre su forma de vida, su organización social y sus costumbres. El contenido de estas civilizaciones se visualiza en la enseñanza básica. Según las bases curriculares, están en los niveles de segundo, cuarto y quinto básico, teniendo 3 objetivos de aprendizaje que abarcan este contenido en segundo, 2 en cuarto y un objetivo en quinto. Ahora veremos los pueblos del Chile prehispánicos, entre ellos mapuches, diaguitas y serknam. Los mapuches. Su nombre significa gente de la tierra. Se organizaban en distintas etnias según su territorio, como los huilliches, las quenches, pehuenches, picunches y puelches. Vivían en clanes familiares llamados lof, liderados por un lonco. Su organización en tiempos de guerra se conocía como Butalmapu.
eran cazadores, recolectores y pescadores, con movilidad constante. Su religión era oral y flexible, basada en mitos como el de Kaikai y Tren Tren Bilbo, que explicaban el origen del mundo y de los humanos a través de símbolos naturales como las montañas, volcanes, lluvias y estrellas, a manos de su dios o diosa Guyechen, la cabeza de todo. Su relevancia histórica se ve en la resistencia cultural y territorial que han mantenido hasta hoy, demuestra la importancia y perdurabilidad de su identidad y cosmovisión en la historia de Chile y Argentina, además de las palabras que se utilizan a diario del mapudungún como guata, quiltro, etc. Ricardo Lacham es mencionado varias veces en diversos libros y tesis al ser pionero en etnología mapuche. La cultura diaguita comenzó a consolidarse hacia el año 1000 después de Cristo, en los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, actual Chile, en las actuales regiones de Atacama y Coquimbo. Este dato permite aplicar el concepto de tiempo histórico que ayuda a entender cómo vivían y se organizaban en una época y espacio determinados. Eran sedentarios, cultivaban productos como maíz, quinoa, calabazas y algodón, y aprovechaban camélidos para vestimenta, carga y alimentación. También explotaban recursos marítimos y ganaderos. Sus viviendas eran de materiales perecederos como barro y madera, y su arte cerámico destacaba por su simetría compleja, especialmente en los jarros pato, y urnas con figuras humano-animales. No hay evidencia de estructuras políticas complejas y sus funerales eran simples, aunque algunos incluían objetos rituales usados posiblemente por chamanes con sustancias alucinógenas. Relacionar estos aspectos con su tiempo permite comprender sus prácticas culturales, creencias y formas de vida, insertas en un momento histórico específico y un territorio determinado. Los Selknam, habitantes de la actual Tierra del Fuego, desarrollaron una forma de vida conectada con su entorno por el clima extremo y las necesidades de supervivencia. Como consecuencia, adoptaron un estilo de vida nómada, desplazándose en busca de alimentos y refugio. El guanaco, al ser su principal fuente de recursos, causó que dependieran de él no solo para alimentarse, sino también para obtener pieles, huesos y tendones que usaban en la confección de ropa, herramientas y cuerdas. Su visión religiosa del mundo, centrada en Temauquel como dios creador, tenía un efecto, una cultura rica en rituales y significados espirituales además de espíritus. Un ejemplo claro es el Aín, un rito de paso para preparar a los jóvenes para la vida adulta, y el efecto era enseñarles lecciones mediante pruebas físicas y espirituales. En su vida diaria, la necesidad de organización y supervivencia causaba que se distribuyeran los roles con claridad. Los hombres cazaban, las mujeres cuidaban a los niños y todos respetaban a los ancianos. Esto generaba un efecto, una estructura social basada en la cooperación y la solidaridad sin conflictos internos. Finalmente, la necesidad de conectarse con otros grupos, ya fuera para formar alianzas, compartir recursos o encontrar pareja, causaba encuentros ceremoniales. Como efecto de estos encuentros se realizaban intercambios, rituales y competencias, como luchas o tiro con arco, fortaleciendo así los lazos entre comunidades. Criterios de inclusión y exclusión de fuentes. Al hacer la investigación sobre las civilizaciones y pueblos prehispánicos, se podían encontrar una gran cantidad de investigaciones, por lo que utilizamos criterios para poder seleccionar algunos de ellos. Criterios de inclusión: textos académicos como tesis, libros o artículos científicos, documentos que abordan y explican aspectos sociales, religiosos, culturales u organizativos de las civilizaciones o pueblos originarios ya mencionados, los objetivos curriculares de la educación básica chilena y los cursos en los que se abordan, publicaciones realizadas desde el año 2015, con excepción de un texto que aporta información clave no disponible en otras fuentes que sean más recientes. Criterios de exclusión: fuentes no académicas o sin respaldo institucional como páginas web, textos que no abordan las temáticas mencionadas en ámbitos culturales, sociales o religiosos de los pueblos y civilizaciones estudiados, publicaciones anteriores a 2015, salvo casos excepcionales justificados por su aporte único. Para los aztecas se usó el trabajo de Pérez Flores, 2018, La religión azteca, trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras. Nos entrega una mirada académica y específica sobre cómo fue la religión de los aztecas. Palencia Rivera, 2018, Cahuil y el calendario maya de 819 días, estudios de cultura, da un análisis más detallado de los calendarios mayas y de cómo comprender aspectos de su cosmovisión y cultura. Para los incas se usó el trabajo de Rodsworowski, 2015, Los incas, obras completas, 9, Instituto de Estudios Peruanos. Se seleccionó por el enfoque a la organización social dentro del límite temporal y comprender la estructura jerárquica y política. El trabajo de Silva Galdames, Civilizaciones prehispánicas de América, editorial universitaria, fue utilizado por el valor histórico, por la visión general de la cultura y la sociedad inca, siendo el único documento que es más antiguo. Para el pueblo mapuche se utilizó el trabajo
De Soto, 2015, Una mirada a la espiritualidad de los mapuches de Chile, Universidad de Guadalajara. Abordaba claramente la espiritualidad mapuche junto a sus prácticas religiosas. Para el pueblo mapuche y también el pueblo selknam se usó el trabajo de Briones Soto, 2019, Espiritualidad, Simbolismo y Mitología en América del Sur, Religiosidad comparada de las culturas selknam y mapuche, Universidad de Cantabria. El trabajo de Briones Soto explicó las creencias, la organización social y parte de los símbolos que ambos pueblos tenían. Se usó el libro de Alonso Marchante, 2019, Selknam, Genocidio y Resistencia, de Editorial Catalonia. Fue elegido por el aporte generado en la comprensión de la sociedad, cultura y organización del pueblo selknam. Para el pueblo diaguita fue utilizado el trabajo de Expósito Martín, 2024, Despertar diaguita, etnogénesis de un pueblo originario chileno, Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo es uno de los pocos estudios recientes en los que se abordan la cultura, la organización y la etnogénesis del pueblo diaguita. Finalmente fue utilizado el documento del Ministerio de Educación, Gobierno de Chile 2018, Bases curriculares, primero a sexto básico. Este, al ser un documento oficial, identifica los objetivos de aprendizaje del sistema educativo chileno e identifica los niveles en los que se deben abordar. Y por último, para la creación de esta cápsula de video, nuestro equipo de 6 integrantes se organizó de la siguiente manera. Primero, nos dividimos para investigar sobre diferentes civilizaciones prehispánicas y elaborar su respectiva clasificación. Luego, elaboramos un guión detallado con toda la información recopilada y seleccionamos exhaustivamente el contenido que se incluiría en el diálogo y en la parte visual del video. Posteriormente, grabamos el diálogo en conjunto, seleccionando a los miembros del equipo que podían leer con mayor fluidez y rapidez. Después, creamos la sección de explicación sobre la selección de fuentes. Y finalmente, uno de nuestros miembros se encargó de la edición de los audios, la edición del video y la publicación final del video. A lo largo del proceso, trabajamos de manera colaborativa para asegurarnos de que todos los elementos estuviesen cohesionados y cumplieran con los objetivos del proyecto. Acá finaliza Civilizaciones y Pueblos Prehispánicos, de los autores Juliana Regada, Julia Cabello, Marco del Campo, Nicole Iturriaga y Charlotte Jara, del curso Historia de América y Chile, de la carrera Pedagogía General Básica Convención de la Universidad Católica del Maule, con el académico a cargo Jorge Molina. Agradecemos su atención.